Hola, un saludo a todos. Bueno, vamos a continuar con este módulo 5, que sería como la segunda parte del curso. Y sí que es verdad que este módulo 5 puede que sea el más denso, el más largo de todos los módulos que hemos realizado a lo largo de este curso, ¿de acuerdo? Entonces, un poquito de paciencia. Bueno, hace ya en el primer módulo distinguimos que, o comentamos que había dos tipos de estadística, ¿no? De bioestadística. Bioestadística descriptiva, donde teníamos unos índices estadísticos como la media, desviación, etcétera. Y luego también hemos visto los métodos gráficos, el histograma, diagrama de cajas y bigotes. Entonces, en esta segunda parte vamos a pasar ya a lo que sería la bioestadística analítica, es decir, vamos a analizar e inferir, vamos a realizar contrastes de hipótesis y vamos a construir intervalos de confianza. Entonces, un poquito más en detalle, lo que vamos a ver en este módulo son los contrastes de hipótesis y la interpretación del p-valor. Y luego, en el módulo 5, 6 y 7 vamos a ver tres tipos de test estadísticos. Entonces, en particular, en el módulo 5 vamos a ver la asociación entre dos variables cualitativas. Vamos a ver en particular el test de chi-cuadrado de Pearson, el test exacto de Fisher y el cálculo e interpretación de la odds ratio y su intervalo de confianza. En el módulo 6 veremos la asociación entre dos variables cuantitativas y en el módulo 7 veremos la comparación de medias entre dos grupos. Y luego, como siempre, pues en la parte 2 de este módulo 5 vamos a realizar las prácticas con el programa RCommander. Bueno, un contraste de hipótesis supone una comparación. Es decir, el contraste de hipótesis no establece la verdad de la hipótesis, sino un criterio que nos permite decidir si una hipótesis se acepta o se rechaza. Recordar que para saber la verdad absoluta tendríamos que analizar a toda la población, pero estamos diciendo que eso es muy complicado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a suponer nosotros una hipótesis de trabajo. Vamos a realizar una pregunta de investigación. Nos podemos preguntar, ¿las personas que fallecen tienen la misma edad media que las personas que no fallecen? Entonces, nuestra hipótesis nula sería que la media de edad de las personas que fallecen es igual a la media de edad de las personas que no fallecen. Y nuestra hipótesis alternativa sería que la media de edad de las personas que fallecen es distinta. Si aquí tenemos igual, aquí tenemos distinto de la media de edad de las personas que no fallecen, que no tienen éxitos. Recordar, muy importante, ¿de acuerdo? Las hipótesis deben establecerse antes del análisis. Lo que no podemos hacer es realizar primero análisis estadístico y luego establecer la hipótesis. No, las hipótesis se establecen a priori. Las hipótesis son un poco nuestras preguntas de investigación. Y luego los contrastes de hipótesis se establecen a nivel poblacional, es decir, las conclusiones que saquemos van a ser a nivel poblacional. Vamos a poner un ejemplo para ver cómo funcionan los contrastes de hipótesis. Imaginar que estamos en un juicio. Entonces, por una parte tenemos lo que es la realidad absoluta, podemos tener que la persona puede ser inocente, y luego tenemos la decisión que toma el juez. Si la realidad es que la persona es inocente y el juez lo declara inocente, entonces es una decisión correcta, hemos acertado, ¿de acuerdo? Esto en estadística se llama que es el nivel de confianza. Si la persona es inocente, pero el juez le declara culpable, estamos cometiendo lo que se llama un error del tipo 1. Es decir, va a la cárcel una persona cuando en realidad es inocente. También puede suceder que en realidad esa persona sea culpable y que el juez le declara culpable. Por lo tanto, es una decisión correcta. Y por último tenemos que la persona, que el acusado es culpable, pero que el juez le declara inocente. Entonces estamos cometiendo lo que se llama un error de tipo 2. Es decir, estamos dejando en la calle a una persona cuando en realidad es culpable. Bueno, pues los contrastes de hipótesis funcionan de forma similar. Si habéis entendido este ejemplo, vais a entender cómo funcionan los contrastes de hipótesis. Nosotros vamos a tener una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Entonces, cuando se rechaza la hipótesis nula, se acepta la hipótesis alternativa. Es decir, si la persona no es inocente, la persona es culpable y viceversa. Si la persona no es culpable, la persona es inocente. Entonces, con los contrastes de hipótesis pasa lo mismo. Tenemos que la hipótesis nula puede ser verdad
O si la hipótesis nula es falsa, entonces la hipótesis alternativa es verdad. Entonces, bueno, pues igual que antes, si la realidad que la hipótesis nula es verdad y el investigador acepta la hipótesis nula, estamos realizando una decisión correcta. Es lo que se llama el nivel de confianza, que como norma general suele ser del 95%. Si la realidad es que la hipótesis nula es verdad, pero el investigador rechaza la hipótesis nula y acepta la alternativa, estamos cometiendo un error de tipo 1. Normalmente esto se suele definir con un alfa de 0,05. Estoy seguro que en la mayoría de los estudios habéis visto un nivel de significación, un alfa de 0,05. Si la hipótesis alternativa es verdad y el investigador acepta la hipótesis alternativa, estamos realizando una decisión correcta. ¿De acuerdo? Esto es lo que se llama la potencia del estudio, la potencia del contraste. Y lo deseable, que no siempre ocurre así, es que esta potencia sea como mínimo del 80%. Lo que pasa es que esta potencia va a depender del tamaño de la muestra, como veremos un poquito más adelante. Y luego, por último, si tenemos que la realidad es que la hipótesis alternativa es verdad, pero el investigador se queda o acepta la hipótesis nula, estamos cometiendo un error de tipo 2. Bueno, vamos a repasar. Nivel de confianza, que es una decisión correcta, sería cuando el investigador acepta la hipótesis nula, siendo esta verdadera en la población. El error tipo 1, o alfa, o nivel de significación, se comete cuando el investigador rechaza la hipótesis nula o acepta la alternativa, cuando la hipótesis nula es verdadera en la población. Y esto es un error. En la mayoría de los estudios, el alfa se suele determinar de 0,05. Luego el nivel de confianza va a ser 1 menos alfa del 95%. Por eso los intervalos de confianza se suelen construir al 95%. Ese 95% está asociado a este alfa, que se calcula de esta forma, el 1 menos alfa, el nivel de confianza. La potencia. El investigador acepta la hipótesis alternativa cuando esta es verdad en la población. ¿De acuerdo? ¿Qué va a pasar? Que los estudios con tamaños muestrales pequeños van a tener poca potencia. Y por el contrario, los estudios con tamaños muestrales muy grandes van a tener mucha potencia, entonces cualquier mínima diferencia va a resultar significativa, aunque a veces desde un punto de vista clínico no lo sea. Y luego ya por último, el error tipo 2 se comete cuando el investigador acepta la hipótesis nula, pero en realidad la hipótesis nula es falsa. La que es correcta es la hipótesis alternativa. En resumen, nivel de confianza es cuando aceptamos la hipótesis nula, cuando esta es cierta. El error tipo 1 o alfa o nivel de significación ocurre cuando la hipótesis nula es cierta y el investigador acepta la hipótesis alternativa. La potencia ocurre cuando la hipótesis alternativa es cierta y el investigador acepta la hipótesis alternativa. Y el error tipo 2 o beta ocurre cuando la hipótesis alternativa es cierta y el investigador acepta la hipótesis nula. Vamos a ver a continuación la interpretación del p-valor. Nosotros hemos dicho que vamos a formular una pregunta de investigación, donde vamos a decir a priori que no hay diferencias. Es decir, a lo mejor la edad media de las personas que fallecen es la misma que la edad media de las personas que no fallecen. Entonces, partiendo de nuestros datos y aplicando unos determinados test estadísticos, que es lo que vamos a ver en estos módulos 5, 6 y 7, vamos a obtener un p-valor. Bueno, o consultando ciertas tablas que a nosotros no nos interesa, vamos a obtener un p-valor. ¿De acuerdo? Con nuestros datos y consultando unas tablas, obtenemos un p-valor. ¿Qué va a pasar? Que cuando este p-valor es menor del 0,05, es menor que el alfa que hemos determinado, que suele tomar este valor, entonces se rechaza la hipótesis nula y decimos que hay diferencias significativas. Si nuestro p-valor oscila entre 0,05 y 0,10, estamos un poco en tierra de nadie, tenemos una difícil decisión. Si nuestro tamaño de la muestra es pequeño, podemos ser optimistas pensando que puede que aumentando el tamaño de la muestra obtengamos un resultado significativo. Si tenemos un tamaño de la muestra grande o muy grande y obtenemos un p-valor entre 0,05 y 0,10, pues nos tendríamos que quedar con la hipótesis nula.
Y por último, si tenemos un p-valor mayor de 0,10, entonces no se rechaza la hipótesis nula y decimos que no hay diferencias significativas. Como decíamos antes, partiendo de nuestros datos y aplicando unos determinados test estadísticos. Entonces, dependiendo del tipo de variables que tengamos, como ya lo vimos en los módulos anteriores, vamos a aplicar un test estadístico u otro. En este módulo en particular vamos a ver la asociación entre dos variables cualitativas. Entonces vamos a aplicar los test el chi cuadrado de Pearson y el test exacto de Fisher. Cuando tengamos que el tamaño de la muestra es grande, podemos aplicar tanto el test de chi cuadrado como el test exacto de Fisher. Y si nuestro tamaño de la muestra es pequeño, solo podemos aplicar el test exacto de Fisher. Simplemente por comentar, por adelantar, en el módulo 6 vamos a ver la asociación entre dos variables numéricas, que es el coeficiente de correlación de Pearson, y en el módulo 7 vamos a ver la asociación entre una variable cuantitativa y una variable dicotómica, que utilizaremos la T de Stirner. Vamos a seguir con la interpretación del p-valor. Vamos a explicar lo que es la probabilidad condicionada, aunque ya lo hemos comentado hace unas diapositivas. Imaginad que yo tengo esto, la probabilidad de A barra B es del 85%. Entonces la interpretación es, sabiendo que ha ocurrido B, sabiendo que ha ocurrido lo que está a la derecha de la fórmula, la probabilidad de que ocurra A, es decir, la probabilidad de que ocurra lo que está a la izquierda de la barra vertical, es del 85%. Esto se llama una probabilidad condicionada porque estamos calculando la probabilidad de que ocurra algo, A, en este caso, condicionado a que ya ha ocurrido B. ¿De acuerdo? Entonces, por eso se llama probabilidad condicionada. Recordar que una probabilidad se calcula como casos a favor dividido entre casos totales. Desde un punto de vista gráfico, si yo quiero saber cuál es la probabilidad de A sabiendo que ha ocurrido B, bueno, pues B sería esta zona amarilla, y por lo tanto la probabilidad de que ocurra A sabiendo que estoy en B sería dividir el trocito en verde, este trocito de aquí, dividido entre todo el cacho que está en amarillo, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a poner otro ejemplo más práctico. Yo quiero saber cuál es la probabilidad de tener cáncer de pulmón sabiendo que fumo. Y me están diciendo que es del 60%. Entonces la interpretación sería, sabiendo que fumo, la probabilidad de tener cáncer de pulmón es del 60%. Entonces, el p-valor es una probabilidad condicionada. El p-valor es la interpretación, es la probabilidad de observar las diferencias iguales o mayores a las observadas en nuestra muestra, condicionado suponiendo a que la hipótesis nula es cierta. Entonces, recordar que el p-valor es una probabilidad condicionada. Es suponiendo que la hipótesis nula es cierta, cuál es la probabilidad de encontrar las diferencias que hemos observado en nuestra muestra u otras mayores. Hay una tendencia equivocada a pensar que el p-valor es la probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta. Esto es un error, ¿de acuerdo? Esto es un error. El p-valor es una probabilidad condicionada. Vamos a verlo con ejemplos. Imaginar que yo tengo un p-valor de 0,00023. Entonces la interpretación es, si la hipótesis nula fuese cierta, la probabilidad de haber encontrado la diferencia observada o una mayor en la muestra, con nuestros datos, es del 0,00023, es decir, 0,023%. Es una probabilidad muy baja. Podemos decir que ha habido mucha casualidad. Es decir, lo observado, los datos de nuestra muestra, son poco compatibles con que la hipótesis nula sea cierta en la población. Es como si yo digo que establezco que mi contraste de hipótesis, que la altura media de la población es de 1,60, y yo tomo una muestra y en esa muestra me aparecen los hermanos Gasol. Me aparece Pau Gasol y Marc Gasol, ¿de acuerdo? Entonces es poco probable que, suponiendo que la altura media de la población sea de 1,60, pues yo encuentre a personas que miden 2,10 en mi muestra. Entonces, en este caso es lógico decidir rechazar la hipótesis nula porque probablemente no sea cierta. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso vamos a suponer que el p-valor es 0,58. Si la hipótesis nula fuese cierta, la probabilidad de haber encontrado la diferencia observada, una mayor en la muestra, es del 58%. Es decir, lo observado es compatible con que la hipótesis nula sea cierta. Por lo tanto,
vamos a decidir aceptar la hipótesis nula porque probablemente sea cierta. Es decir, los datos que hemos encontrado son compatibles con que la hipótesis nula sea cierta. En este caso, en el caso anterior, los datos que hemos encontrado son muy poco compatibles con que la hipótesis nula sea cierta. Entonces, en este caso, vamos a rechazar la hipótesis nula. En resumidas cuentas, cuando tenemos un p-valor menor de 0,05, pues decimos que se rechaza la hipótesis nula, no parece que el azar lo explique todo, hay diferencias estadísticamente significativas, existen evidencias a favor de la hipótesis alternativa y los datos encontrados son poco compatibles con la hipótesis nula. Por el contrario, cuando el p-valor es mayor o igual de 0,10, no se puede rechazar la hipótesis nula, es probable que el azar explique todo, no hay diferencias estadísticamente significativas, existen evidencias a favor de la hipótesis alternativa o que los datos encontrados son compatibles con la hipótesis nula. Luego, por otra parte, tenemos tres tipos de contrastes de hipótesis. Tenemos el contraste bilateral, que es un poco el ejemplo que hemos puesto y es el que más se utiliza, donde lo que estamos contrastando es si, por ejemplo, en este caso, si la media de los hombres es igual a la media de las mujeres, y por lo tanto la hipótesis alternativa quiere decir que es distinto, ¿de acuerdo? Lo contrario de lo que tenemos en la hipótesis nula. También podemos decir que la hipótesis nula, que la media de los hombres es mayor o igual a la media de las mujeres, y por lo tanto la hipótesis alternativa quiere decir que la media de los hombres es menor que la media de las mujeres. Este sería un contraste unilateral. Y luego, como al contrario del segundo ejemplo, que la media de los hombres es menor o igual a la media de las mujeres y por lo tanto la hipótesis alternativa va a ser que la media de los hombres es mayor que la media de las mujeres. Es decir, tenemos un contraste bilateral y tenemos dos contrastes unilaterales. Sin embargo, en estadística, el contraste que más se utiliza en la mayoría de los casos es el contraste bilateral, es decir, la igualdad o la diferencia. Vamos a ver un ejemplo. Imaginar que queremos comprobar si hay relación entre fumar, sí, no, y cáncer de pulmón, sí y no. Entonces, la hipótesis nula es que las variables son independientes. Es decir, la probabilidad de tener cáncer en las personas que fuman es igual a la probabilidad de tener cáncer en las personas que no fuman. La hipótesis alternativa es lo contrario, que las variables son dependientes, que hay una relación entre fumar y cáncer de pulmón. Entonces, la proporción de cáncer en las personas que fuman es distinta a la proporción de cáncer de las personas que no fuman. Con estas dos variables podemos construir una tabla de contingencia 2×2 o una tabla de doble entrada, como puede ser este caso de aquí. Imaginar que tenemos 100 personas que fuman, de las cuales 40 desarrollan cáncer y 60 no desarrollan cáncer. Y de las personas que fuman, de las personas que no fuman, únicamente 10 desarrollan cáncer y 90 no desarrollan cáncer. Entonces, cuando tenemos una tabla 2×2, se puede calcular la odds ratio, que es muy importante en bioestadística, que es una medida de asociación entre dos variables cualitativas. El cálculo matemático de la odds ratio es muy sencillo. Cuando tenemos una tabla de 2×2, su cálculo es un producto en cruz, A por D dividido entre B por C. Es muy sencillo calcular la odds ratio cuando tenemos una tabla de 2×2, no lo olvidéis. El valor mínimo de la odds ratio es 0 y el valor máximo infinito. Luego, en función del valor de la odds ratio, tenemos tres interpretaciones, tres significados. Si la odds ratio es mayor que 1, decimos que la exposición es un factor de riesgo. Si la odds ratio es menor de 1, decimos que la exposición es un factor protector. Y si la odds ratio es igual a 1, decimos que la exposición es indiferente, da igual. En este caso, tenemos esta tabla, entonces calculamos la odds ratio, el producto en cruz, 40 por 90 dividido entre 60 por 10, que es lo que tenemos aquí, y nos da que el resultado es un 6. Entonces, lo que vamos a hacer es asociar, como el cáncer, el evento lo tenemos en la primera columna, lo tenemos que asociar con la exposición que está en la primera fila, que en este caso es fumar. Odds ratio igual a 6, mayor que 1, por lo tanto decimos que fumar es un factor de riesgo. Recordad, si el evento está en la primera columna, lo tenemos que asociar con la primera fila. Entonces, fumar ofrece una ventaja de desarrollar cáncer 6 veces superior respecto a los que no fuman.
Es decir, estamos comparando los que fuman respecto a los que no fuman. Esta tabla la podemos poner de diversas formas. Una de ellas es como la que hemos visto. El evento en la primera columna y la exposición en la primera fila, que es lo que hemos visto. Pero también lo podemos poner de esta forma. El evento en la segunda columna y la exposición en la segunda columna. Entonces vamos a asociar, si decimos que el evento está en la segunda columna, lo vamos a asociar con la segunda fila. Si yo calculo la O ratio tal y como está la tabla, hago 90 por 40 dividido entre 60 por 10 y nos da 6 igual que antes. La interpretación exactamente la misma. Fumar, que está en la segunda fila, ofrece una ventaja de desarrollar cáncer 6 veces superior respecto a no fumar. Estamos comparando los que fuman respecto a los que no fuman. Caso 3. Podemos tener la tabla también de esta forma. El evento en la primera columna y sin embargo podemos tener no fumar en la primera fila. Como estamos diciendo que el evento está en la primera columna, lo tenemos que asociar con la exposición que está en la primera fila. Si yo calculo la O ratio de esta forma, me va a dar que es 10 por 60 dividido entre 90 por 40 y nos da 0,167. No es que hayamos hecho nada malo, simplemente que ahora la O ratio es de 0,167 menor que 1 y lo que tenemos que decir aquí, no nos podemos equivocar, que el no fumar es un factor protector. Lo repito, si el evento está en la primera columna, lo tenemos que asociar con la primera fila, con la exposición que está en la primera fila y en este caso la exposición es no fumar. Por lo tanto decimos que no fumar ofrece una ventaja de desarrollar cáncer 0,17 veces superior respecto a fumar. Seguro pensáis que me he equivocado, que cómo es esto de 0,17 veces superior. Seguro que lo estamos ahí un poco pensando, ¿verdad? Bueno, ¿qué va a pasar? Que cuando nosotros multiplicamos una cifra por algo menor de 1, que en este caso es 0,17, el resultado va a ser más pequeño. Significa, por lo tanto, que va a haber una disminución del riesgo. Por eso estamos diciendo que es un factor protector. Es decir, si yo un valor positivo X, como puede ser la O ratio, que siempre va a ser mayor o igual que 0, lo multiplico por 0,17, el resultado final va a ser menor que el valor inicial. Por lo tanto, estoy realizando una reducción del riesgo. Evidentemente, también podemos ver o podemos comprobar que si fumar es un factor de riesgo, pues el no fumar va a ser un factor protector. ¿De acuerdo? Entonces, esta frase, a pesar de que puede sonar un poquito extraña, es una frase correcta. Luego, por último, también podemos tener el evento en la segunda columna y en este caso hemos puesto si fumar y no fumar. Como el evento está en la segunda columna, lo tenemos que asociar con la segunda fila de la exposición. Si calculamos la O ratio va a ser 60 por 10 dividido entre 40 por 90 y nos da 0,167. Menor de 1, entonces en este caso no fumar es un factor protector, lo mismo que antes. No fumar ofrece una ventaja de desarrollar cáncer 0,17 veces superior respecto a fumar. ¿Qué ha pasado? Que en el caso 1 y 2 estamos comparando fumar respecto de no fumar. ¿De acuerdo? La categoría de referencia sería no fumar. Mientras que en los casos 3 y 4 estamos comparando no fumar respecto a fumar. Es decir, fumar sería la categoría de referencia. Nos podemos preguntar, ¿qué relación hay entre este 6 y este 0,167? Pues es muy fácil. Son el inverso uno de otro. Si dividimos 1 entre 6 nos da 0,167. Y si dividimos 1 entre 0,167 nos va a dar 6. Bueno, no nos va a dar por un tema de redondeos porque esto es un número periodo que es 0,166666. Pero bueno, si cogéis la calculadora lo vais a comprobar que es así. Espero que lo hayáis entendido. Si tenéis cualquier duda, pues bueno, a través del foro que tenemos las podéis plasmar. Vamos a continuación a explicar lo que son los intervalos de confianza. Un intervalo de confianza construido, ya os digo, en la mayoría de los casos van a estar construidos al 95%. Entonces, es un rango de valores en el que nosotros confiamos que esté contenido el parámetro poblacional. Es decir, en nuestra muestra el O ratio ha sido de 6, pero yo confío que el O ratio poblacional, ¿vale?, esté comprendido entre 2,79 y 12,91.
este cálculo del intervalo de confianza lo ha calculado el programa, ¿vale? No os preocupéis de dónde ha salido esto, que lo calcula el programa. Entonces, tenemos una confianza del 95% en que dentro de este intervalo del 2,79-12,91 esté contenida la verdadera odds ratio poblacional. Si ponemos otro ejemplo, a modo de la interpretación, imaginar que tomamos 100 muestras de una misma población. Por lo tanto, vamos a obtener 100 odds ratios y 100 intervalos de confianza. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que 95 de estos 100 intervalos de confianza van a contener al verdadero parámetro poblacional y 5 de ellos no. Entonces, confiemos en que nuestro intervalo de confianza sea uno de los 95 intervalos de cada 100 que sí contiene el verdadero valor poblacional. Vamos a verlo desde un punto de vista gráfico. Si yo construyo 100 intervalos, si yo tomo 100 muestras, voy a tener 100 intervalos de confianza. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el intervalo 1, vamos a trabajar sobre este ejemplo, sí va a tener al verdadero valor poblacional, aunque yo no voy a saber cuál es, ¿de acuerdo? El intervalo 2 también lo va a contener, el intervalo 3 también lo va a contener, que supuestamente, o de forma imaginaria, es esta línea negra. El intervalo 4 lo va a contener, el 5 también. Pero ¿qué va a pasar con el intervalo 11? Que el intervalo 11 no va a contener al verdadero valor poblacional, ¿de acuerdo? Entonces, por eso decimos que de cada 100 intervalos, 95 sí contienen al parámetro poblacional y 5 intervalos de confianza no lo contienen. Entonces, vamos a confiar que nuestro intervalo es uno de los 95 que sí lo contiene. Bueno, seguimos. Vamos a continuar con la interpretación de los intervalos de confianza y las odds ratios. Imaginar que tenemos un odds ratio que vale 2 y un intervalo de confianza que está comprendido entre 1,25 y 3,75. Como la odds ratio es mayor que 1, entonces la exposición es un factor de riesgo. Y ojo, muy importante, como el intervalo de confianza no contiene el valor 1, estamos diciendo que mi intervalo de confianza es entre 1,25 y 3,75, el 1 está por debajo, no está dentro del intervalo de confianza, entonces el resultado es estadísticamente significativo. Es decir, vamos a obtener un p-valor menor de 0,05. Otro ejemplo, ejemplo 2. Tenemos que el odds ratio vale 2 y el intervalo de confianza está entre 0,8 y 4,25. La odds ratio es mayor que 1, entonces la exposición es un factor de riesgo. Como el intervalo de confianza contiene el valor 1, el resultado no es estadísticamente significativo. Vamos a encontrar un p-valor mayor o igual de 0,05. Es decir, este es nuestro intervalo de confianza entre 0,8 y 4,25. Como el 1 está contenido dentro del intervalo de confianza, entonces decimos que el resultado no es estadísticamente significativo. El p-valor es mayor de 0,05. Por lo tanto, nos tendremos que quedar con la hipótesis nula. Ejemplo 3. Imaginar que tenemos un odds ratio de 0,7 y un intervalo de confianza de 0,55 a 0,95. Como la odds ratio es menor que 1, la exposición es un factor protector. Como el intervalo de confianza no contiene el valor 1, el valor máximo es 0,95, el 1 está por arriba, es decir, el 1 no está contenido dentro del intervalo de confianza, entonces el resultado es estadísticamente significativo. Vamos a obtener un p-valor menor de 0,05, vamos a rechazar la hipótesis nula y vamos a aceptar la alternativa. Y por último, imaginar que tenemos un odds ratio de 0,7 y el intervalo de confianza de 0,5, 1,05. Odds ratio menor que 1, la exposición, factor protector. Como el intervalo de confianza sí contiene el valor 1, el resultado no es estadísticamente significativo. Vamos a tener un p-valor mayor de 0,05. Tenemos aquí el 0,5, el 1,05, el 1 está contenido dentro del intervalo de confianza, por lo tanto el resultado no es estadísticamente significativo. Bueno, ya por último, en este módulo hemos dicho que vamos a ver la asociación entre dos variables cualitativas. Entonces vamos a utilizar el test chi cuadrado de Pearson y el test exacto de Fisher. Por ejemplo, queremos comprobar si hay relación entre fumar y cáncer de pulmón. Entonces, las variables son independientes, la probabilidad de cáncer en los que fuman va a ser igual a la probabilidad de cáncer en los que no fuman, y la hipótesis alternativa es que las variables son dependientes. Hay relación entre fumar y cáncer de pulmón. La proporción de cáncer en los que fuman es distinta a la proporción de cáncer en los que no fuman.
Cuando tenemos un tamaño de la muestra grande, podemos utilizar los dos, el chi cuadrado y el test exacto de Fisher. Y si tenemos un tamaño de la muestra pequeño, solo vamos a poder utilizar el test exacto de Fisher. En el test exacto de Fisher, de forma implícita, se realiza un contraste de hipótesis con la odds ratio. Recordar, hemos dicho que si la odds ratio es mayor que 1, la exposición factor de riesgo, la odds ratio menor que 1, la exposición factor protector, y si la odds ratio es igual a 1, la exposición es indiferente, es decir, nos daría lo mismo fumar que no fumar. Entonces, en el test exacto de Fisher se hace este p-valor, se hace este contraste de hipótesis. Si la odds ratio es igual a 1, que quiere decir que no hay relación entre las variables, o si la odds ratio es distinto de 1. Aquí está mal, esto es un distinto de 1, ¿de acuerdo? Que significa que sí hay relación entre las variables. Entonces, visto la parte teórica, ahora vamos a hacerlo con la parte práctica. Lo vamos a hacer con el R-Commander, ¿de acuerdo? Entonces, vamos, manos a la obra. Hola, bueno, un saludo a todos. Vamos a continuar con la segunda parte del módulo 5. Vamos a ver la asociación entre dos variables cualitativas y en particular vamos a ver el test de chi cuadrado de Pearson, el test exacto de Fisher, la odds ratio y su intervalo de confianza, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, como siempre, vamos allá, vamos a arrancar el programa RStudio y vamos a cargar los paquetes del programa R-Commander. Vamos a Package, ya lo sabéis, esto tenéis que saber ya de memoria. Activo los dos y ahora aquí abajo en la barra de tareas se arrancará el programa. Bueno, ya lo tenemos. Vamos a cargar nuestra base de datos. Dataset RData, ¿de acuerdo? Ya no hace falta que trabajemos con el Excel, sino con el dataset RData. Lo abrimos, lo visualizamos y ya veis que aquí tenemos nuestra base de datos, como siempre. No hemos roto nada, está aquí guardada, ya codificada, y es una cosa que ya no tenemos que volver a hacer. Bueno, vamos a ver en este módulo, decíamos que queríamos ver la asociación entre dos variables cualitativas. En este caso, o el caso más sencillo, es cuando ambas variables son dicotómicas, es decir, tienen dos posibilidades. Por ejemplo, podemos ver si hay relación entre la variable fumar sí, no, y la variable exitus, sí, no. En este caso, la variable fumador sería la variable independiente y la variable exitus sería la variable dependiente. Es decir, vamos a ver cómo depende el exitus del fumar. ¿De acuerdo? Bueno, vamos allá. Cierro la base de datos. Vamos a estadísticos, tablas de contingencia, porque vamos a tener una tabla de 2×2, tabla de doble entrada y pinchamos. Entonces, por ejemplo, en variable de fila vamos a seleccionar la variable fumar, hemos dicho. Y en columna vamos a seleccionar exitus. Recordar que aquí solo salen las variables que son factores, es decir, las que hemos recodificado. Como podéis ver, aquí no salen las variables numéricas, porque cuando tenemos una variable numérica, el test de chi cuadrado no es un método correcto, no es un test estadístico apropiado. Muy importante, pinchamos la pestaña de estadísticos y vamos a calcular, por ejemplo, los porcentajes por filas. Y donde pone test de hipótesis, seleccionamos test de independencia chi cuadrado, le vamos a pulsar que imprima las frecuencias esperadas y vamos a calcular también el test exacto de Fisher, ¿de acuerdo? La única que dejamos sin pinchar es la de componentes del estadístico chi cuadrado. Porcentaje por filas, la dependencia, si hay de relación o hay dependencia entre fumar y éxitos, ¿de acuerdo? Nada, pinchamos aceptar. Esta es la sentencia que se ha ejecutado, que no nos importa mucho, y vamos al programa RStudio para ver los datos de salida. Voy a subir la barra un poquito más arriba para tener más visibilidad. Si os fijáis, esta es la sentencia que se ha ejecutado desde el programa R-Commander. Es aquí que pone local, .table, etcétera. Es esta sentencia, ¿de acuerdo? Pero esta sentencia no nos interesa mucho propiamente. Bueno, aquí a partir de donde pone tabla de frecuencia, esto es lo que sí nos importa. Como podéis ver, tenemos aquí nuestra tabla de doble entrada, es decir,
En filas tenemos la variable fumador, está ordenada, recordar que estaba ordenado al fin y al cabo como un 0 y un 1. Entonces, estas son las personas que no fuman y esas son las personas que sí fuman. Y por columnas, estas son las personas que no fallecen, perdón, y esas son las personas que sí fallecen. Como podéis observar, pues por ejemplo, tenemos 89 personas que no fuman y que no han fallecido. Tenemos 21 personas que no fuman y sí han fallecido. Tenemos 30 personas que sí fuman y no han fallecido. Y tenemos 60 personas que sí fuman y que sí han fallecido. Si seguimos, tenemos los porcentajes por filas, porque nosotros hemos dicho que nos calcule los porcentajes por filas. Entonces, por ejemplo, tenemos que de las personas que no fuman, pues tenemos que el 19,1% sí fallece, sí es exitus, y el 80,9% de las personas que no fuman no fallecen. De forma similar, de las personas que sí fuman, el 66,7% sí fallece y el 33,3% no fallece. La suma de los porcentajes tiene que ser 100%, y luego aquí nos da el total. El total que nos quiere decir que hay 110 personas que no fuman y hay 90 personas que sí fuman. Si sumamos este 30 con este 60 nos da 90, y si sumamos este 89 con este 21 nos da 110. Bueno, la siguiente línea nos está diciendo que se ha ejecutado el test chi cuadrado de Pearson. En este caso, el estadístico, el test del chi cuadrado vale 46,495, que nos da un poco igual. Los grados de libertad son 1, que también, bueno, nos da un poco igual. Al fin y al cabo, esto es el producto del número de filas menos 1 por el número de columnas menos 1. Es decir, yo tengo 2 filas menos 1, 1. Tengo 2 columnas, le resto 1, 1. 1 por 1, 1. No nos importa mucho, de todas formas, cómo se calcula estos grados de libertad. Y aquí nos aparece el p-valor. Veis que está dado en notación científica. Esto es 9.189 elevado a la menos 12. Como podéis suponer, esto es un número muy pequeño. Es un número que podríamos decir que es prácticamente 0. Lo que pasa es que a los programas informáticos les cuesta mucho poner un 0. Nunca vamos a ver aquí un 0 tal cual, ¿de acuerdo? Con el p-valor no vamos a ver un 0. Ya veis que pueden salir valores que no, prácticamente que son ceros, pero no es un valor 0. Entonces, lo que sí podemos concluir es que este p-valor es menor de 0,05. Entonces, en ese caso, ¿qué decíamos? Que rechazábamos la hipótesis nula, decíamos que no parece que el azar lo explique todo, decíamos que hay diferencias estadísticamente significativas, o que existen evidencias a favor de la hipótesis alternativa, o que los datos encontrados son poco compatibles con la hipótesis nula. Entonces, según el test de chi cuadrado de Pearson, deberíamos rechazar la hipótesis nula que afirma que las variables son independientes y aceptar la hipótesis alternativa que indica que las variables son dependientes, que hay una relación entre fumar y el exitus. Lo podemos ver aquí un poco en los porcentajes. Si os dais cuenta, hemos dicho que de las personas que fuman fallece el 66,7%, mientras que de las personas que no fuman únicamente fallecen el 19,1%. Es decir, hay una gran diferencia entre estos dos porcentajes, siendo evidentemente el peor caso de los que fuman. Entonces, estos porcentajes nos está diciendo que no son iguales, que son distintos. Por eso estamos diciendo que hay una relación entre ambas variables, hay una relación entre fumar y fallecer. Vamos a seguir con los datos que nos ofrece el programa. Nos dice frecuencias esperadas. Nosotros vimos en la teoría que una de las condiciones para poder aplicar el chi cuadrado es que el 80% de las celdas, como mínimo el 80% de las celdas, tenían que tener una frecuencia esperada mayor del 5%, mayor de 5. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, todas las frecuencias esperadas son mayores de 5. Y en el caso particular de una tabla 2×2, al menos 3 de las frecuencias tendrían que ser mayor de 5. En este caso, como tenemos un tamaño de la muestra suficientemente grande, no hay problema con las frecuencias esperadas. Son todas mayores que 5. Entonces podemos aplicar el test de chi cuadrado
sin problemas. Si en esta tabla de las frecuencias esperadas habría una celda que fuese menor de 5, sí podríamos seguir aplicando el test de chi cuadrado de Pearson. Pero si hubiese dos celdas aquí cuya frecuencia esperada fuese menor de 5, ya no podríamos aplicar el test de chi cuadrado de Pearson. Y en ese caso tendríamos que aplicar el test exacto de Fisher, que es lo que aparece a continuación. Cuando el tamaño de la muestra es grande, decíamos, se pueden aplicar los dos métodos, tanto el test de chi cuadrado de Pearson como el test exacto de Fisher. Aquí abajo nos aparece el p-valor del test exacto de Fisher. Como podéis ver, son valores muy similares, no son iguales, no son iguales exactamente, pero son muy similares. 9.186 elevado a la menos 12, 9.268 elevado a la menos 12. Es decir, la diferencia es insignificante, es muy pequeña. Y aquí nos dice el contraste de hipótesis que estamos haciendo con el test exacto de Fisher. La hipótesis alternativa nos dice que la odds ratio no es igual a 1. Habíamos visto que el contraste de hipótesis es que la hipótesis nula es igual a 1 y que la hipótesis alternativa es distinto de 1. El valor que nos aparece aquí, odds ratio, 8,36, nos está diciendo, recordar que hacíamos referencia, si el evento estaba en la segunda columna, tenemos que hacer referencia con la segunda fila. Entonces nos está indicando que el fumar, ¿de acuerdo? El fumar está en la segunda fila, es un factor de riesgo con respecto a los que no fuman. Y su valor es 8,36, 8,37. Fijaros que es un valor muy alto. Si observamos el intervalo de confianza, pues el valor, el extremo inferior del intervalo de confianza es 4,24 y el extremo superior 17,087. Como podéis observar, el intervalo de confianza no contiene el valor 1. ¿Y qué decíamos? Que en ese caso el resultado era significativo. Y tal como podemos ver aquí al observar el p-valor, un valor muy pequeño, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta es la salida de la tabla de contingencia. Vamos a ver otro ejemplo, igual que este. Vamos a comparar, por ejemplo, ya hemos visto que las personas que fuman fallecen más. Entonces, ahora vamos a ver si los hombres fallecen más que las mujeres o si las mujeres fallecen más que los hombres. Entonces, yo vuelvo a Recommander y volvemos a hacer como antes. Estadísticos, tablas de contingencia, tabla de doble entrada. Entonces, en lugar de coger fumador, voy a coger género. Estadísticos, si queréis lo dejamos lo mismo, porcentajes por filas, test de independencia, imprimir frecuencias esperadas, test exacto de Fisher, etc. Lo mismo, lo dejamos igual. Le damos a aceptar y vamos otra vez al RStudio. Vale, aquí tenemos lo que hemos ejecutado y aquí tenemos nuestra tabla de frecuencias. Tenemos 63 hombres que no han fallecido y 43 hombres que sí han fallecido. Tenemos 56 mujeres que no han fallecido y 38 mujeres que sí han fallecido. Si lo miramos por filas, tenemos que el 40,6% de los hombres fallece y el 40,4% de las mujeres también fallece. Como podéis ver, estos porcentajes son muy similares. Por lo tanto, ¿qué creéis que va a pasar? ¿Que vamos a aceptar la hipótesis nula? Es decir, que no hay relación entre el género y el fallecer, o que sí hay relación, es decir, que a lo mejor, pues en este caso, que los hombres fallecen más que las mujeres. Como podéis ver, los porcentajes son prácticamente iguales, por lo tanto, vamos a aceptar, o es muy probable que aceptemos la hipótesis nula, de igualdad, de que no hay relación entre el género y el exitus. El valor del chi cuadrado de Pearson, los grados de libertad, que son 1, que no nos interesan mucho estas dos cosas, y el p-valor 0,98. Prácticamente 1. Es lógico porque estos porcentajes son prácticamente iguales. Como el p-valor es mayor de 0,10, que decimos que no se puede rechazar la hipótesis nula, es probable que el azar lo explique todo, que no hay diferencias estadísticamente significativas, que no existen evidencias a favor de la hipótesis alternativa o que los datos encontrados son compatibles con la hipótesis nula. Si vamos a las frecuencias esperadas,
pues vemos que las 4 son mayores de 5, por lo tanto no tenemos problemas. Va a ser bastante parecido aplicar el test de chi cuadrado de Pearson que el test exacto de Fisher. Recordar, si en esta tabla hubiese dos celdas, dos valores que tuviesen una frecuencia esperada menor de 5, por ejemplo, en lugar de aparecer un 63 hubiese un 4 y en lugar de aparecer un 38 hubiese un 2, entonces no podríamos aplicar el test de chi cuadrado de Pearson y únicamente podríamos aplicar el test exacto de Fisher. Calculando con el test exacto de Fisher, el p-valor es 1, veis que es muy próximo a este 0,98, el O-ratio es 0,99, está por debajo de 1, sería un poquito protector, es decir, voy aquí, como el evento está en la segunda columna, lo asocio a la mujer, es decir, la mujer protege un poquito respecto al exitus, porque fijaros que su porcentaje es un poquito menor que el hombre, pero si nos fijamos en el intervalo de confianza, el intervalo de confianza contiene el valor 1. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que no va a ser un resultado estadísticamente significativo. Es decir, no va a haber relación entre el género y el exitus. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a continuar. Habrá veces que necesitamos guardar estos datos. Entonces, para hacerlo de forma muy sencilla, estos datos de salida, para hacerlo de forma muy sencilla, lo que vamos a hacer es, lo vamos a copiar, lo seleccionamos, lo copio con control C, con las teclas control C, o si pincho botón derecho le doy copy, y lo voy a llevar a un documento Word. Y en el documento Word lo pego con control V. ¿De acuerdo? Control V o he pinchado botón derecho del ratón y le doy pegar. ¿Por qué os digo este pequeño truco? Porque, bueno, a lo largo del foro que tengamos, o incluso a la hora de hacer el examen, el pequeño examen que hay que realizar, yo os voy a decir que previamente a realizar el examen calculéis cosas, como pueden ser cosas de este estilo que hemos visto, que las guardéis, porque luego en el examen se os puede haber preguntas de ciertas cosas o de cierta interpretación de los datos de salida. Pues a lo mejor puedo preguntar por cuál va a ser la O-ratio de una tabla de contingencia. Entonces, para que no lo tengáis que calcular el día del examen, que puede ser un poco rollo estar haciendo el examen y estar calculando estas cosas, previamente se os van a pedir que realicéis una serie de cálculos y que dichos cálculos los guardéis. Entonces, el día del examen, que los tengáis delante, pues a lo mejor impresos en papel, los tengáis delante, y que de esa forma contestéis a las preguntas. ¿De acuerdo? Bueno, esto es un documento Word normal y corriente, y ya está. Pues sin más, con esto finaliza la parte práctica del módulo 5. La parte teórica ha sido más extensa porque teníamos que explicar los contrastes de hipótesis, teníamos que explicar el p-valor, teníamos que explicar la O-ratio y los intervalos de confianza. Por último, pero no por ello menos importante, ya sabéis que cuando estamos realizando un estudio de cohortes, se puede calcular tanto la O-ratio como el riesgo relativo. Pero cuando estamos realizando un estudio de casos y controles, la única medida de asociación que se puede calcular es la O-ratio. Es decir, en un estudio de casos y controles no se pueden calcular los riesgos relativos. Luego, por otra parte, la O-ratio es muy importante en estadística porque cuando aplicamos el método que se llama la regresión logística binaria, ese método nos ofrece O-ratios, ¿vale? Para saber si a lo mejor una exposición o unas variables es factor de riesgo o factor protector. Por eso es muy importante saber la interpretación de la O-ratio. Bueno, pues con esto ponemos final al módulo 5. Venga, muchas gracias y un saludo.